Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Si esta es la primera vez que escucha este programa, lo invito a que visite mi sitio en línea apologeticaconmarta.org, en donde se puede familiarizar con este ministerio, obtener recursos en la apologética cristiana y desde allí también puede escuchar gratis todos los programas radiales en archivo que se han transmitido a través de los años. Los puede escuchar por cronología de transmisión y muchos ahora también están catalogados por temas. Otra vez, el sitio en línea es apologeticaconmarta.org o el sitio en Facebook Apologética con Marta. El tema de hoy es la naturaleza de la verdad. El tema de la verdad es grandemente ignorado en la cultura. Sin embargo, es el fundamento de todas las cosas. El tema de la verdad ha venido a ser de una enorme controversia en la cultura de hoy. J.C. Riley escribió que nunca seamos culpables de sacrificar cualquier porción de la verdad en el altar de la paz. Y el pastor, autor, apologista y filósofo Francis Schaeffer escribió: hoy, no solo en filosofía, pero también en política, en el gobierno y en la moralidad individual, nuestra generación ve soluciones en términos de síntesis y no de absolutos. Cuando esto sucede, la verdad, según las personas siempre han pensado sobre la verdad, ha muerto. En Juan capítulo 18, verso 38, cuando Jesús estaba parado frente a Pilato, Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es verdad? Sin embargo, ya Jesús le había dado a Pilato la respuesta antes de la pregunta, cuando en el verso anterior, en Juan 17, verso 37, Jesús ya le había indicado que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo ser humano tiene la libertad de elegir creer la verdad o de rechazarla. Los filósofos de la antigüedad han buscado comprender la verdad. Han tratado de definirla, de clasificarla y de explicarla al resto del mundo. Los filósofos han tratado de entender si es absoluta o relativa, si se puede conocer o si siempre va a permanecer como un misterio, si corresponde a la realidad material o a la realidad más allá de las cosas físicas, o sea, de la metafísica, y sobre todo, si la verdad corresponde a alguna realidad. Conocemos personas en nuestro círculo de amistades que consideran que la verdad depende de lo que cada persona cree. Sin embargo, el concepto de la verdad es el fundamento de la fe cristiana. La fe cristiana ortodoxa declara que la verdad es absoluta, y esa verdad aplica a toda persona, en todo lugar y en todo momento. El cristianismo también considera que la verdad sobre el mundo es aquello que corresponde con la manera que en realidad son las cosas. Por ejemplo, cuando decimos que Dios existe, significa que realmente hay un Dios que existe fuera de este universo. De la misma manera, cuando decimos que Dios levantó a Jesús de la muerte, significa que el cuerpo muerto de Jesús salió vivo supernaturalmente del sepulcro varios días luego de su entierro. Como notamos, las declaraciones verdaderas del cristianismo realmente corresponden a los eventos sobre los cuales nos ofrecen información. O sea, la información ofrecida es verdadera, basada en eventos que realmente tomaron lugar en la historia. Hay dos maneras mediante las cuales toda persona puede reconocer algo como verdadero. Una ruta es conocer la verdad por lo que es y la otra por lo que no es. También hay varias teorías para uno conocer la verdad y cada teoría tiene sus pros y sus contras. Una teoría popular es la teoría del pragmatismo. William James fue uno de los proponentes del pragmatismo, y esta teoría enseña que la verdad es aquello que funciona
o da los resultados deseados. Según James, la verdad es el medio en el camino al conocimiento. Se conoce que una declaración es cierta si conduce a los resultados correctos. Es el medio según confirmado por la experiencia futura. Ahora, ¿qué podemos notar en esta teoría que la hace una teoría errónea? Esta teoría confunde la causa y el efecto. Esta teoría promueve la idea de que si algo es cierto va a funcionar, al menos a largo plazo. Sin embargo, la realidad es otra. El hecho de que algo funcione bien no quiere decir que es la verdad, especialmente cuando aplicamos esto en las cortes de justicia. Toma este ejemplo. Un matrimonio tiene una discusión sobre divorcio. Ellos están discutiendo en el segundo piso. El esposo se enoja tanto que para evitar que la discusión suba a otro nivel, se encierra en la habitación para calmarse. La esposa se enoja aún más y decide irse de la casa. Ella toma sus llaves, su abrigo, y en su enojo y ajoro de irse de la casa, se tropieza en las escaleras y al caer se da en la cabeza con las escaleras y así perdió la vida. Los vecinos fueron testigos de la discusión a alta voz. Cuando la policía llegó, se llevaron al esposo a la cárcel acusado de asesinato. Aunque él no fue la causa de la muerte de la esposa, el fiscal lo acusó de ser el responsable. Según la ley de la localidad, él podía ir a la cárcel por 10 años si se declaraba culpable, o podía recibir la pena de muerte si iba a juicio y lo declaraban culpable de asesinato en vez de homicidio. Desde el punto de vista del fiscal, la verdad está en el resultado a su favor. Sin embargo, aunque el resultado fuese favorable para el fiscal, condenando al esposo, la verdad era que el esposo era inocente y él no fue la causa de la muerte de su esposa, ya que fue un accidente provocado por su tropiezo al ella bajar las escaleras apresuradamente y haberse enredado su paso con la correa que colgaba de su abrigo. Por lo tanto, la verdad no es necesariamente lo que nos da el resultado que deseamos. La verdad tampoco es necesariamente aquello que tiene coherencia. Algunos filósofos sugieren que la verdad es aquello que es internamente consistente y coherente con sí mismo. Pero esta definición también tiene sus deficiencias. Por ejemplo, uno puede hacer una declaración aunque la declaración no posea contenido que es cierto. Toma el caso de la declaración que dice: todos los caballos unicornios tienen un cuerno. Esta declaración es internamente consistente, porque por definición, un caballo unicornio sí posee un cuerno. Sin embargo, no nos dice nada sobre la realidad. ¿Por qué? Porque no existen unicornios en todo el planeta. Y aunque la declaración es consistente internamente de que los caballos unicornios tienen un cuerno, esta declaración no se aplica en la realidad porque no existen unicornios en todo el universo. Por otro lado, uno también puede tomar unas declaraciones que son falsas y hacerlas internamente consistentes y coherentes. Por ejemplo, si uno toma un grupo de testigos que conspiran y que coordinan sus declaraciones, su historia como grupo puede ser más coherente que si ellos son honestos y tratan de reconstruir la verdad de los hechos independientemente de cada testigo. Sin embargo, una historia coherente puede ser una gran mentira. Otra confusión que tienen personas sobre la verdad es creer que buenas intenciones son la verdad. Esto es bien popular hoy día, en que las personas toman las intenciones como la fuente de verdad en vez de examinar lo que las intenciones afirman. En otras palabras, algunas personas creen que una declaración es cierta si el autor de la declaración tiene la intención de que sea cierta, y es falsa si el autor de la declaración
tiene la intención de que sea falsa. Sin embargo, son muchas las ocasiones en que las personas tienen la intención de decir algo cierto, pero terminan comunicando una gran falsedad. La intención de sinceridad no necesariamente nos ofrece verdades en la vida. Son muchas las personas que son sinceras en esta vida, pero que están sinceramente incorrectas en lo que expresan. Mahoma, Buda y Confucio creían sinceramente en lo que enseñaban. Sin embargo, sus sinceras enseñanzas no concuerdan con la realidad de cómo son las cosas y no concuerdan con la verdad. Tomemos otro ejemplo de que la sinceridad no es la fuente de la verdad. Supone que yo voy a cualquier banco y le presento al cajero un cheque por $5,000 y el cajero me dice, ¿usted tiene dinero en este banco? Y yo le digo que no. El cajero me contesta, bueno, ¿por qué usted está intentando retirar este dinero? Y yo le contesto, bueno, yo soy muy sincera al respecto y yo verdaderamente deseo $5,000 y no creo que ningún otro ser humano sinceramente desee esos $5,000 más que yo. ¿Es mi sinceridad la fuente de la verdad? Por más sincera que yo sea, si yo no fui la que deposité esos $5,000 originales, entonces la verdad es que no son míos por más sincera que yo sea. Nuestras intenciones y sinceridad no hace algo cierto. La verdad tampoco necesariamente es algo que sea casi completo o que lo abarque casi todo en cuanto a la información o el conocimiento. O sea, solo porque casi toda la información o la mayoría de la data explique algo, no quiere decir que eso sea cierto. Tampoco quiere decir que si existe poca data como cierta, que por ser poca la data, entonces la idea es falsa. La cantidad de data cierta o falsa no necesariamente nos lleva a la verdad. La cantidad de data cierta es una prueba o un examen para llegar a la verdad, pero no es la definición de la verdad. No nos dice lo que es la verdad. Por ejemplo, puedes tomar una biblioteca llena de información a favor del islamismo. Sin embargo, la cantidad de información no quiere decir que el islamismo es cierto. De hecho, una persona puede tener una biblioteca llena de información con ideas que son falsas, o un solo libro en la mano, como la Biblia, que aunque no habla de todo en el universo, de lo que sí habla es 100% cierto. Otro aspecto de la verdad es que la verdad no es lo que es existencialmente relevante. Filósofos como Søren Kierkegaard insistían que la verdad es lo que es relevante a nuestra existencia o a nuestra vida, y lo que no es relevante a nuestra existencia o nuestra vida es falso. Para él y para otros, la verdad es subjetiva. O sea que la verdad está sujeta a las personas y no a las proposiciones que son independientes de las personas. Esto es básicamente lo mismo que el decir que la verdad es lo que yo digo y la verdad es lo que tú dices, aunque sean grandes contradicciones. Recientemente una amiga hizo una declaración filosófica indicando que la verdad no tiene lados. Esta es una declaración completamente ilógica. Sin embargo, la persona que hizo la declaración y muchas otras personas sinceramente creen que esa declaración es cierta, aunque realmente es ilógica y se contradice a sí misma. Esa declaración de que la verdad no tiene lados es fácil de refutar, especialmente cuando se aplica en el área legal, en el área bancaria, en el área de la medicina y en el área de ingeniería y construcción. Sería absurdo decir que 2 y 2 son 4 para ti, pero que son 5 para mí. Sería absurdo decir que uno tiene dinero en el banco a la vez que decir que uno no lo tiene y está quebrado. O decir que un ladrón te robó el dinero y a la vez decir que el ladrón no te lo robó. El relativismo, por más que las personas lo quieran tolerar, las personas van a tener que aplicarlo en áreas reales de la vida,
en donde la verdad absoluta destruye cualquier concepto de relativismo. El relativismo aparenta ser bueno en teoría, pero en la práctica real trae problemas en su aplicación de justicia y de moralidad. No puedes presentarte ante un juez y presentar un caso en contra de la persona que te robó tu dinero si el juez está en toda la libertad de decir que la verdad está en los dos lados, a favor del que le fue robado su dinero y a favor del que robó el dinero, y ahora se lo apropia como dueño legítimo. Las declaraciones relativas no concuerdan con la realidad de cómo son las cosas, simplemente porque su fundamento son las opiniones y deseos de las personas. Una manera de demostrar al relativista su error en lógica y verdad es aplicando la ley de no contradicción. La ley de no contradicción dice que algo no puede ser cierto y a la vez falso en el mismo momento bajo el mismo contexto. O algo es cierto o algo es falso, pero no puede ser cierto a la vez que es falso en el mismo momento bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, un estudiante escribió una tesis. La escribió según las instrucciones del maestro. Él puso las fuentes de investigación, escribió la cantidad de páginas solicitadas con una gramática perfecta y lo entregó con una cobertura azul. El estudiante escribió sobre el relativismo indicando que el relativismo era cierto. El estudiante escribió que si a alguien le gusta la vainilla, está bien. Si a alguien le gusta el chocolate, también está bien. El estudiante también lo aplicó a preferencias morales y de justicia. El maestro leyó el proyecto y le colocó una F. El estudiante fue bien enojado a la oficina del maestro a preguntarle por qué le había dado una F si él había hecho el proyecto cuidadosamente con todas las especificaciones solicitadas por el maestro. El maestro le dijo: me recuerdo de tu proyecto. ¿No fuiste tú el que escribiste sobre las preferencias de sabores, que al que le guste la vainilla está bien y al que le guste el chocolate está bien? Y lo mismo se aplica a las preferencias morales. ¿No dijiste tú que las preferencias morales son relativas y ciertas? Bien, pues a mí no me gustan las coberturas azules. Por eso tienes una F. En ese momento, el estudiante se dio cuenta que la justicia y la verdad no se basa en preferencias relativas personales, sino que se basan en unos fundamentos absolutos de justicia que se aplican a toda persona de la misma manera. La verdad tampoco es lo que nos hace sentir bien. Los sentimientos son bien traicioneros y cambiantes. Un día uno puede sentir que algo es cierto y al otro día sentir que eso mismo ahora es falso. Un día un evento en tu vida te hace feliz y al otro día ese mismo evento es causa de angustia. Este punto de vista promueve la idea de que lo que te hace sentir bien es cierto y lo que te hace sentir mal es falso. Este punto de vista es bien popular en el misticismo y en la nueva era, pero también se ha hecho bien popular dentro de la misma iglesia cristiana, ya que las personas han estado reemplazando deseos y emociones como fuente de la verdad en vez de dejarse llevar por la palabra de verdad en la Biblia. Si nos dejamos llevar en que los sentimientos son la fuente de la verdad, entonces podemos llegar a tener grandes conflictos. Por ejemplo, Hitler pensó que era correcto eliminar a los judíos. Obviamente los sentimientos de Hitler fueron lo que lo condujeron a cometer un gran genocidio en donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Pero Hitler pensó que estaba en lo correcto, ya que lo que él sentía hacia los judíos y otras razas era lo que dictaminaba su concepto de verdad, de cómo se debía regir el mundo y quiénes merecían vivir en ese mundo. Como vimos, el pragmatismo basado en lo que funciona o no funciona, lo que tiene coherencia, la sinceridad y las intenciones,
la mayoría de la data, el relativismo, la relevancia o los sentimientos no son la fuente de la verdad. Cada uno de estos instrumentos pueden ser vehículos que aportan información para nosotros llegar a la verdad, pero no son la verdad y nos pueden conducir también a conclusiones que son falsas. En este programa el enfoque ha sido lo que la verdad no es. En el próximo segmento nos vamos a enfocar en lo que la verdad es. Quiero recordarte que sí existe una verdad, y es que el único Dios existente, quien es omnisciente, omnipresente y omnipotente, te ama con su amor infinito. Y en el día de hoy puedes tener gozo conociendo que Dios es fiel, que Dios es puro y perfecto, y que su amor por ti nunca va a cesar. Recuerden orar por todas las personas afectadas por el huracán Harvey. Y luego de orar, examina en qué área puedes tú ser de ayuda, ya sea mediante donación de tiempo o donación financiera, que pueda ser de gran ayuda a estas víctimas de esta profunda tragedia. Samaritan's Purse es un vehículo al que también pueden contactar para ofrecer ayuda a las víctimas del huracán. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org o mi página en Facebook, en donde puedes encontrar recursos como currículos, lista de libros recomendados y todos los programas radiales en archivo disponibles que también están catalogados por temas. Que Dios los bendiga siempre y hasta el próximo programa. Chao.